que tú dices, me duele la parte ventral derecha del útero, porque se casa, tener un conocimiento preciso de dónde duele. Pero como es un órgano interno, nosotros no tenemos receptores que nos permitan discriminar la zona específica. ¿Okay? Entonces, se dice que es un dolor mal localizado. Si es mal localizado y no podemos identificarlo precisamente, entonces va por la vía de la fibra C. Cuéntame una cosa, ¿esta fibra C es sensitiva o motora? ¿Entra por ventral o por dorsal? ¿Listo? Check, 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 check. Y esto, ya podemos analizarlo por supuesto. ¿Ah? Esto que tenemos acá, aunque ustedes no lo crean, ya lo estudiamos. ¿Qué dice esto? Médula a dos niveles, más abajo, más arriba. Vamos a craneal o a caudal. ¿Sí? Tenemos un receptor, pero en el lado izquierdo. Si el receptor es del lado izquierdo, nosotros vamos a sentir que la corteza es el lado contrario. Entonces, el receptor genera un potencial de acción que se llama potencial generador, que transmite el potencial de acción a la neurona y lo propaga. ¿Me siguen hasta ahí, no? De nuevo, concentrémonos, después anotamos. Receptor. ¿Dónde está el receptor? En alguna parte, la piel, la articulación, donde sea. Si a este receptor nosotros lo estimulamos con el estímulo que le corresponde, este receptor gatilla un potencial de acción. Entra sodio, todas esas cosas que hemos estado estudiando. Y siempre que entra sodio a una célula, es altamente probable que se despolarice y se active. Así que el receptor se activa y a su vez le pasa el potencial a la primera neurona. ¿Esta es una neurona aferente o eferente? Aferente porque va hacia el sistema nervioso. ¿Sí? Todas las neuronas sensitivas son aferentes. ¿Vamos bien? Siguiente paso. ¿Entra por dorsal o por ventral? Dorsal. Y una vez que entra por dorsal, hace sinapsis con una neurona que pasa al otro lado. Por eso se dice que cruzó la línea media, que es contralateral. ¿Y va a subir por el medio o por la periferia? Por la periferia, porque la periferia es sustancia blanca y el centro es sustancia gris. Por eso ahí está el núcleo. Ahí hay un núcleo, ahí está el soma. Pasa por el otro lado y sube lateralmente hasta el tálamo. Y en el tálamo hace sinapsis con una tercera neurona que va a la corteza sensitiva. Entonces se dice que lo mínimo que se necesita para que uno sienta algo son 3 neuronas. La aferente, la ascendente y la talámica a la corteza. No por nada esta cuestión se llama vía espinotalámica lateral. Cáchate el nombre. Mira, no nos confundamos con el nombre, porque vía espino, de médula espinal, talámica lateral. ¿Ascendente o descendente? Ascendente. ¿Sí? Fascículo espinotalámico lateral. ¿Sí? Entonces, uno podría decir, ya, mira, ¿sabes qué? Si a ti te duele, voy a tratar de que lo que está estimulando el receptor no esté. A nivel de útero, se produce una cuestión que se llama prostaglandina. Y ustedes la pueden inhibir con ácido mefeninámico. Entonces, si tú tomas ácido mefenámico, vas a tener menos prostaglandina. Y las prostaglandinas hacen dos cosas: estimulan receptores de dolor y contraen el útero. Entonces, cuando tú tomas ácido mefenámico, te duele menos y el útero no se contrae tanto. Estas cosas de aquí son importantes para el parto, ¿no? Por eso no
no se va. Entonces, yo lo que quiero es que se plantee lo siguiente. Mira, por favor, atención, concéntrémonos, no anotemos nada. Si tú con algo externo puedes disminuir la producción de algo que activa el receptor, te va a doler menos. Mira lo que voy a decir. Me quemé. ¡Oh! Me duele la quemadura. Me duele. Eso quiere decir que me quemé superficialmente. ¿Qué pasa si me echaron ácido encima completamente? Ya no me duele. Porque tú rompiste todos los receptores. ¿Sí? Entonces eso pasa en las quemaduras profundas. En la quemadura profunda a la persona no le duele. Pero la quemadura superficial duele de lo que te gritan. ¡Morfina! Acá. ¿Qué otra cosa podría suceder? Cortaste esta neurona. Te dejó de doler. Lo otro. Personas que tienen tremendo dolor y no los puedes calmar ni con analgésicos ni con nada, el cirujano se aventura a cortar aquí un pedacito de médula espinal, pensando en que va a cortar el axón de la neurona que sube. ¿Me siguen o no? Pero esto puede ser peligroso. ¿Por qué? Porque aquí está en un tránsito de cablería. Así que si tú cortáis, puedes cortar no solamente la vía que tú quieres cortar, sino que puedes cortar otras. Y hay otras personas que dicen, ¿sabes que me sigue doliendo, insoportable? Te cortan el tálamo. Y ya cuando la cuestión es insoportable, te sacan un pedazo de corteza. ¿Han escuchado de la lobotomía? Sí. Es un procedimiento quirúrgico que tuvo un premio Nobel. Hoy día nadie se hace una lobotomía porque sí. Antes, loquito, lobotomía. Mujer poco calladita, más bien revolucionaria, lobotomía. Lobotomía, que sacan un pedazo de corteza. En este caso se busca la corteza sensitiva, pero en otros casos se busca sacar un pedazo de corteza frontal, que es la que tiene que ver con el pensamiento, la imaginación, etc. Ya, oye, volviendo acá a lo que nos compete a nosotros, ¿entendemos bien esta vía? ¿Le perdimos el miedo a esta gráfica que está aquí? ¿Sí? O sea, que lo único que tenemos que saber es que esto pertenece a una persona que está mirando de frente, que tiene una línea media y se está mostrando un cerebro y una médula espinal a 2 niveles. Y nosotros sentimos contralateralmente. ¿Qué tenemos aquí? Esto es contralateral. ¿Es esto consciente? Para contestar la pregunta, uno tiene que hacerse la siguiente pregunta previa. ¿En este esquema aparece el cerebro? Por lo tanto, esto no es consciente. Esto es inconsciente. Segunda pregunta. Si aquí está la línea media, ¿yo en algún momento paso para el otro lado? No, por lo tanto, esto es ipsilateral. Y si es ipsilateral, esto es un reflejo. ¿Sí? El reflejo, habíamos comentado, que se produce con un receptor que está en el músculo. Este receptor hace sinapsis con una neurona aferente sensitiva que entra por dorsal. ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Es sensitiva porque entra por dorsal, dorsales arriba, ventrales abajo. Hace sinapsis con una neurona, pero lejos que la neurona pase por otro lado, es una neurona que se devuelve al músculo. Y sale por ventral o dorsal ventral. Por lo tanto, esta es una neurona eferente que tiene otro nombre además, motora. ¿Y por qué es motora? Porque va a estimular al músculo esquelético. Entonces, aquí el receptor se llama uso muscular. Y si tú estiras este uso muscular, se activa esta neurona aferente. El neurotransmisor que hay aquí es glutamato. Nos acordamos que el glutamato era el único neurotransmisor siempre excitatorio, que estaba fuera del rectángulo. ¿Cómo va? ¿Bien? Así que aquí lo que tenemos es una neurona sensitiva y una neurona motora. No hay ninguna caballería superior, por lo tanto esta cuestión es un reflejo. Y tú perfectamente puedes tener descerebrada a la persona para decirle que cayó un
como el encéfalo. ¿Te acordás que el telencéfalo tenía que ver con las funciones vitales? Que eso estaba con el tronco. Entonces, si tú tienes a una persona que prácticamente le cayó un container en la cabeza y la tenés viva como un respirador mecánico, ¿se puede contraer este músculo? Si la respuesta es sí, este músculo se va a contraer en la medida que la médula espinal esté intacta. ¿Sí? Pero este músculo no se va a contraer de manera voluntaria, simplemente va a ser un reflejo. Entonces lo que hace el clínico es ir a agarrar el músculo y el tendón y presionar, estirar para tirar este receptor que tenemos en la musculatura. Si esto es cierto, vamos a tener inmediatamente una contracción del mismo. ¿Sí? En este caso, aquí es glutamato, excitatorio. Y en este caso de acá, ¿qué neurotransmisor es? Acetilcolina. Músculo esquelético, acetilcolina. Si tú vienes acá a la motora, no, tarado, grande, motora, neurona, músculo esquelético, neurona, dice. Tamaño, presencia, forma, tipo de neurona, motora. Siempre una neurona motora va a liberar acetilcolina. El uso muscular, este de aquí, es un receptor. Entonces, si tú venís un poquito más acá, nos vamos a entender de la misma manera. Un receptor periférico hace contacto con una neurona sensitiva y la neurona sensitiva aferente hacia la médula. La única diferencia es que este receptor, como no es de este tipo, dolor, frío, calor, es un receptor de estiramiento, no tenéis por qué tener una respuesta consciente. Es inconsciente y por eso es un reflejo. Y el reflejo es ipsilateral. ¿Sí? ¿Qué significa ipsilateral? Del mismo lado. Mira, aquí la cosa se pone un poco más brígida. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un receptor, pero del tendón. Atención, mira, focalicemos. No anoten nada, entendamos esto, después lo anotan. Yo lo voy a explicar la cosa que sea necesaria. Si tú tienes un receptor que está en el tendón, ¿sí? Quiere decir que este receptor quiere proteger al tendón. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando tú tienes una contracción muscular muy intensa y esta musculatura se está cortando, tú vas a empezar a estirar el tendón de aquí y de acá. ¿Sí? ¿Se entiende esto, Marta? No. Focalicémonos entonces, no anote nada. Estamos claros que cualquier músculo esquelético se inserta en un hueso a través de un tendón. ¿Sí? Si a eso lo tenemos claro, el siguiente paso es entender lo siguiente. Cuando tú tienes un músculo y lo contraes, el músculo se acorta, porque los sarcómeros tienden a hacer esto, a sobreponerse las actinas con las miosinas. ¿Sí? Entonces, si el músculo se acorta, quiere decir que el tendón no tiene por qué acortarse, sino que se va a alargar. ¿No? Si tú estás colgando de una cuerda, ¿sí? Y tú empezás a tirar hacia abajo la cuerda es la que se tensa. El tendón se tensa cuando el músculo se acorta y el músculo se acorta cuando se contrae. Entonces la pregunta es, ¿tú lo vas a cortar? Sí, pero a veces lo vas a cortar demasiado o estás en una situación en la cual tú no solamente estás acortando, sino que estás traccionando. Por lo tanto, este tendón va a empezar a estirarse hasta que se corte. Entonces, el mecanismo que tenemos como para protegernos de esto es, si tú estás estirando el tendón, el receptor de estiramiento que hay aquí, que se conoce como órgano tendinoso de Golgi, este es el uso muscular, si se estira, le va a mandar una señal a esta neurona sensitiva. Esta neurona sensitiva entra, ¿sí? Por dorsal o por ventral,
por dorsal porque es sensitiva. Pero aquí viene lo interesante. Hace sinapsis con una neurona chica. ¿Me siguen? Este neurotransmisor es excitatorio, por lo tanto, glutamato. Y cuando tú excitas esta neurona chica, ¿sabes lo que libera esta neurona chica? Glicina. ¿Qué tipo de neurotransmisor era la glicina? ¿Se acuerdan? Glutamato, siempre excitatorio, y los inhibidores eran GABA y glicina. Y entre medio, ¿por qué colocamos acá el resto? Porque algunas veces pueden ser excitatorios y otras veces pueden ser inhibitorios. Pero los que siempre son inhibitorios son GABA y glicina. Entonces, mira lo que estamos diciendo. Esta neurona libera el glutamato. Si libera el glutamato, ¿qué es lo que va a hacer? Va a estimular a la neurona chica. La neurona chica va a liberar glicina. ¿Y a quién está estimulando la neurona chica? A la neurona motora. Por lo tanto, si a la neurona motora acá tú la estimulas con un neurotransmisor como la glicina, la neurona motora no despolariza y por lo tanto no suelta la acetilcolina acá. ¿Y qué le pasa al músculo? Se relaja. O sea, pasó lo contrario que en el reflejo. En el reflejo, ¿qué es lo que sucedía? Estirábamos el uso mitótico. Aquí el uso mitótico, el uso muscular. El uso mitótico. El uso muscular. Estiráis el uso muscular, activáis la neurona. La neurona entra y libera glicina, pero directamente sobre la neurona motora. Por lo tanto, la neurona motora se excita y excita al músculo. Yo también voy a salir. Entonces aquí, glutamato, aquí glutamato y aquí glicina. Analicemos nuevamente esta cuestión porque si la entendemos bien, yo dejo en paz. Pasamos a la siguiente. Porque este es el que menos se pregunta, pero si uno entiende entender los otros son. Mira, olvídate de esta neurona. Organicémonos acá, atención acá, concentración. Si solamente son dos neuronas, es un arco reflejo. Ipsilateral. Es decir, tú estirar el músculo, estirar no es contraer. El músculo se contrae y se acorta. Aquí lo estamos estirando. Si tú estiras el músculo, vas a estimular el receptor, se activa esta neurona, la neurona libera el glutamato sobre la neurona que sale y la neurona que sale libera ¿qué cosa? Acetilcolina. En este caso, la acetilcolina es excitatorio. En este caso, ¿cómo que en este caso? Siempre el glutamato es excitatorio y la glicina siempre es inhibitorio. Entonces, mira lo que está sucediendo con, llamémosle neurona 1, 2 y neurona 3. ¿Estamos claros que la neurona 1 y 3 son sensitivas? Sí. Porque van a recibir una señal de un receptor y por lo tanto van a ir a la médula y entran por dorsal. Y que esta neurona de acá es motora porque sale por ventral y estimula el músculo esquelético. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, neurona 1. La neurona 1 se va a activar cuando nosotros tiramos el músculo, no cuando lo contraemos. Si tú estiras el músculo, el tendón no recibe estrés. El tendón se estresa cuando tú contraes el músculo. Si la neurona 1 recibe la señal del uso muscular, entra, estimula con glutamato a la neurona motora, la neurona motora despolariza, propaga el potencial, llega al botón sináptico, libera acetilcolina y el músculo se contrae. Pero si el músculo se contrae mucho, se acorta. Y si se acorta, va a estirar el tendón. Si el tendón se estira,
va a estimular el receptor de estiramiento del tendón. Y la neurona sensitiva lleva la señal al interior de la médula, pero en vez de estimular a la neurona motora, estimula a una neurona intermedia. Y esta neurona intermedia, si recibe el glutamato, se va a activar. Miren ahí, concéntrense por favor, porque sale bien esto, salimos del empacho. Si estimulamos a esta neurona chica va a soltar glicina. Y la glicina siempre es inhibitoria. Y resulta que la neurona motora también tiene receptores para glicina. Y si tiene receptores para glicina, esta neurona no se va a despolarizar. Y si no se despolariza, no libera acetilcolina y el músculo esquelético se relaja. ¿Sí? ¿De nuevo? Aquí hay dos sistemas en uno. Está el arco reflejo entre la 1 y el 2 y el reflejo espino, perdón, el reflejo tendinoso de Golgi, que vendría a ser la 3 y la 2. ¿Estamos claros que si tú estimuláis la 3 no podías estimular la 1? Porque la 1 estira el músculo, se activa este receptor. Pero si tú estiráis el músculo, esto de aquí no está tenso. Pero si tú contraes este músculo, este se tensa. Por lo tanto, pese que hay varias caballerías aquí, si participa la neurona 1 no participa la 3. Pero si participa la 3 no participa la 1. Son mutuamente excluyentes. Entonces, sin un arco reflejo, vamos a estirar el músculo para que el músculo se contraiga. ¿Cómo es eso? Mira, si tú estiras el músculo, estás estirando el receptor, se activa la primera neurona, estimula con glutamato a la neurona motora sale, libera acetilcolina y el músculo se contrae. Por el contrario, si el músculo está muy estirado, o sea, está muy contraído, se estira el tendón. Y si se estira el tendón, se activa ese receptor y no el de acá. Por lo tanto, se activa la tercera neurona. Y la tercera neurona también es sensitiva, pero estimula no directamente a la neurona motora, sino que a una neurona chiquitita que libera glicina. Y como esta está liberando glicina, y la glicina siempre es inhibitoria, le está diciendo a la neurona motora, cállese, silencio, duerma. Y si esta neurona motora no despolariza, no libera acetilcolina y no se contrae el músculo esquelético. ¿Sí? Denle una vuelta. Yo sé que ya prácticamente todas captaron bien esta cuestión. Si se le olvida en los próximos 10 minutos, lo van a poder volver a reconstituir, pero si lo entendieron una vez, lo van a poder entender de nuevo. ¿Qué le pasó? Hace frío. Mira, aquí tenemos dolor, que uno siente, y reflejo. Son dos cosas que están pasando a la vez. Entonces, si uno quisiera este monito interpretarlo, este monito no se pregunta, pero mira, tú vas con alevosía y premeditación a tocar la llama de la vela. Encontraste que la llama de la vela quemaba, así que tú te dolió y retiraste. ¿Sí? Si te dolió, quiere decir que el receptor de dolor del dedo hizo contacto con la neurona sensitiva con una neurona contralateral y se fue a la parte contraria de donde está el sensor del dedo. Por lo tanto, a ti te duele en la parte contraria de la corteza. ¿Sí? Y de pasadito, tú generas un reflejo. Y eso quiere decir que la neurona sensitiva no solamente hizo contacto con la neurona que va para arriba, sino que con la neurona motora para que rápidamente el músculo se contraiga. Un reflejo. Y esta situación de reflejo es prácticamente involuntaria. Y como es involuntaria, mira, es ipsilateral. O sea, aquí tenemos un 2 en 1. Aquí tenemos metido el espino talámico lateral ascendente y el arco reflejo. ¿Profe? ¿Por qué va hacia arriba se mantiene? Porque te duele. Tocaste, te duele, tú lo sentiste, pero en la parte contraria de donde te duele. Pero como retiraste
Ese retiro no fue voluntario, fue reflejo. ¿Y si es reflejo? En ipsi lateral. Ya el cuadrado, ¿no? No, mira, entiéndase lo siguiente. Si tú vas caminando a pie descalzo por tu casa y pisaste algo, ¿sí? ¿Te ha pasado, no? Inmediatamente tú gritas de dolor, exclamas, recorcholis, me duele. ¿Ah? Mira lo que sucede. Tú retiras inmediatamente la extremidad que está siendo dañada. ¿Sí? Contraes el abductor, relajas el extensor. Pero al lado contrario está relajado el abductor y tenso el extensor. Y eso está ocurriendo de manera inmediata, ya sea ipsilateral y contralateral. Esto jamás lo voy a preguntar en la prueba. Yo simplemente quiero que se entienda que las situaciones que nosotros estamos estudiando vamos de menos a más, y esta cuestión se vuelve cada vez más compleja, porque si ustedes están viendo, fíjate, esta neurona del pie derecho, donde te duele, ¿sí? Es la neurona sensitiva que entra por dorsal. Eso hasta ahí lo podríamos identificar. Esta neurona está activando y desactivando ¿qué cosa? Está activando a los músculos abductores, pero está inhibiendo a los músculos extensores ipsilateral, y está haciendo lo contrario con la extremidad contralateral, en donde está relajando los abductores y está tensando los extensores. ¿Sí? Esta simplemente ya es un capricho mío, como para que si entendieron esto, están en condiciones de contestar todo lo que nos vamos a preguntar, porque es el nivel más básico. Se pregunta habitualmente la sensibilidad, el músculo contraído de manera consciente, o sea, el reflejo, y el consciente y el sensitivo. Esos son los tres que habitualmente se preguntan. Y el que también se pregunta bastante, es lo que nosotros vamos a estudiar ahora, que tiene que ver con esta figurita que tenemos aquí. Jóvenes, esta es la figura. Para empezar a hablar, lo que estamos discutiendo en este momento quiero plantear lo siguiente, mira. Un órgano voluntario, como el del músculo esquelético, tiene que ver con una neurona motora. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo todos con eso? Si tú vas a mover la mano de esta manera, es porque tú estás evaluando premotora, núcleo de la base motora y con la tonterita que está poniendo el brazo. Lo que tenemos acá en pantalla, y lo vamos a explicar las veces que sea necesario, lo que hay aquí es todo lo contrario. Aquí vamos a tratar de secreción de saliva. ¿Alguien controla la secreción de saliva? ¿Controlan que se le seque la lengua? ¿Controlan que se le contraiga la pupila o que se dilate? ¿Alguien controla la frecuencia cardíaca? ¿La movilidad intestinal? ¿Control de esfínteres? Son todos involuntarios. Y el músculo que está involucrado en esto es el liso y el cardíaco. ¿Sí? Entonces, antes que todo quisiera hacer una aclaración. Mira, si podemos ir a la tablita esta que yo les pasé, dice tipo de neurona requerida para la contracción. Tabla comparativa de las células musculares. Tipo de neurona requerida para la contracción. Músculo esquelético, la neurona que necesitamos es una neurona motora. Para el músculo liso, todas estas que están acá son neuronas autónomas. ¿Sí? Y finalmente en el músculo cardíaco, ¿qué dice? No requiere para la contracción, sí para la frecuencia. ¿Me siguieron esto, no?
yo quisiera plantear esto de la siguiente manera. Si nosotros volviéramos al tiempo de los aztecas, la cultura más monstruosa que describe la humanidad hasta el momento, todos los días sacrificaban personas, los metían en su altar, le sacaban el corazón, ¿sí? Y el corazón sigue latiendo después de que tú lo sacas. ¿Sí? A lo mejor ya no está latiendo con 75 latidos por minuto, pero el corazón va a seguir latiendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que si tú agarras el corazón y le cortaste estas neuronas, el corazón sigue latiendo. Eso quiere decir que el corazón no necesita ninguna neurona para latir, para contraerse. La musculatura lisa sí las necesita y la musculatura cardíaca sí las necesita. ¿Vamos bien? ¿Estamos todos enterados de esto? Entonces lo que vamos a decir es que el corazón necesita de neuronas autónomas, ¿sí?, para controlar la frecuencia, pero no necesariamente para contraerse. ¿Sí? Entonces voy a presentar esto y vamos a hacer una pausa. Las veo ya de capa caída. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a poner de acuerdo. El huevo amarillo representa un órgano visceral. Corazón, vesícula, bronquiolo, intestino, útero, vejiga. El circulito gris representa un ganglio, pero en este caso va a ser un ganglio simpático. Y el circulito verde también representa un ganglio, pero va a ser un ganglio parasimpático. Si son ganglios, estamos hablando de un sistema periférico o central. Si es ganglio, es periférico. Si fuera central, sería un núcleo. Entonces lo que tenemos es el soma de neuronas. Por lo tanto, donde haya somas de neuronas, va a haber un núcleo o un ganglio. Pero como esto está fuera del sistema central, se dice que son ganglios. Y los grises son simpáticos y los verdes son parasimpáticos. ¿Los negros que eran, profe? Y los negros, O sea, este de aquí, es una neurona. El soma, el axón y los